Estamos con el equipo de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, de la Secretaría. Les cuento que esta semana es la Semana Mundial del Parto Respetado y ellos, bueno, quisieron venir acá y compartir con ustedes, junto con la licenciada, la abogada, perdón, que ahora se va a presentar, para contarles un poco sobre esta temática y que ustedes puedan hacerle las preguntas que quieren. La idea es que la videoconferencia dure entre 45 minutos, 1 hora, y que después podamos intercambiar todas las consultas que ustedes tengan. Así que bueno, muchísimas gracias y los presento. Matías, primero se va a presentar. Bueno, buenos días, soy Matías Garrido, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, esta videoconferencia es la última de un ciclo de videoconferencias que arrancamos desde hace ya 20 días. La primera tenía que ver sobre diferentes estrategias y políticas para trabajar en prevención de la violencia institucional, para la atención de casos, para trabajar en lo que tiene que ver con las políticas públicas, y en segundo término trabajamos todo lo que tenía que ver con una normativa de Naciones Unidas, algo bien técnico que se llaman las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad, que son las reglas Bandera y las reglas Bangkok. Pero bueno, no quiero irme al detalle, simplemente contar que esta videoconferencia que dimos que denominamos Protección de los Derechos en Embarazo, Parto y Posparto, forma parte de una capacitación que venimos dando en todo el país de manera presencial o a través de los puntos digitales para abordar todas las cuestiones vinculadas a la prevención de la violencia obstétrica, a la protección de los derechos de las personas en el embarazo, en el parto y en el posparto, en base a la normativa nacional e internacional que rige en nuestro país y que bueno, atiende a todas estas prácticas muy naturalizadas que pueden ser consideradas violaciones a los derechos humanos en el ejercicio por parte de fundamentalmente operadores de la salud. Así que hoy quería presentarles a la abogada Silvina García Conto, que es la responsable del área de protección de los derechos en embarazo, parto y posparto, y que va a hacer la introducción a la temática. Esperemos que les guste, que sirva como un disparador para interesarse en estos temas, para interesarse en las políticas públicas que lleva adelante en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en lo que es promoción y protección de derechos, y obviamente a disposición para cualquier pregunta o consulta que puedan tener en relación a estos temas o a temas más amplios vinculados a lo que es prevención de la violencia institucional. Así que muchas gracias a todos los que veo aquí y bueno, a disposición para cualquier reflexión o pregunta que quieran hacernos. Sí. Adelante. Sí, yo arranco, sí. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Silvina García Conto. ¿Me escuchan bien? Hola. Vos seguís que cualquier cosa Bueno, buen día. Yo los veo ahí sentados, así que quería saber de qué año eran del colegio, en qué año estaban, para contarles un poco qué es lo que hacemos desde la Secretaría y en qué ¿Ahí me escuchan? ¿Y en qué sí, los que no están escuchando. ¿Y en qué los podemos ayudar? Nosotros, Matías es el director del área y yo trabajo en la Dirección Nacional con la protección de los derechos en el embarazo, parto y nacimiento, y si bien uno puede sentir que hasta que uno no es mamá o no está pensando en tener un bebé, esto es algo lejano, nuestra voluntad es que el conocimiento de las leyes sea cuanto antes, y más en personas jóvenes como ustedes, para que cuando en algún momento de la vida ustedes decidan ser padres y madres, tengan el conocimiento de estos derechos ya adquiridos y que no tengan que empezar a pensar en estas cosas en ese momento, sino que ya lo tengan, entonces que lleguen a que estos derechos se protejan
sin ningún inconveniente y sabiendo claramente cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos, es decir, qué puede hacer el equipo de salud y qué pueden hacer ustedes para que los bebés y ustedes... ¿Me escuchan? Ahora sí. Vos, dale. Nosotros tenemos varias normas que nos ayudan a que esto suceda. Una es la ley de derechos de padres e hijos en el momento del nacimiento, que es la ley 25.929, que es la ley, digamos, que tiene como principal objetivo toda esta semana, cuando hablamos de parto respetado y de derechos, con la Semana Mundial del Parto Respetado, hablamos de esta ley. Yo creo que nos están escuchando. Sí, nos están escuchando. Pero no nos ven. ¿No nos están viendo? No, los que no nos llegan a ver es porque la cámara, el wifi de ellos es muy bajito y no nos ven, pero acá estamos en pantalla. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Levante la mano. Ok. Bueno, les decía que esta ley que a nosotros nos rige desde el año 2004, que ustedes la deben conocer o la deben haber leído, es una ley que costó mucho que se implemente, que costó mucho que se cumpla, porque es una ley que habla de los derechos más básicos y esenciales que tienen las mujeres y los bebés en el momento del nacimiento, pero que en algunos sistemas de salud, no importa si son públicos o privados, a veces cuesta que esto se lleve a cabo. Cuesta porque a veces por ejemplo, uno de los primeros derechos que tiene que ver con la posibilidad de que la mujer esté acompañada, muchas veces no hay lugar, muchas veces las mujeres que llegan acompañadas de sus maridos o de sus madres o de quienes ellas consideren no tienen lugar para quedarse. Entonces, lo primero que el equipo de salud les dice es, bueno, usted quédese acá y la mujer que está a punto de parir pasa sola. Estas son las cosas que no tendrían que suceder, es decir, nosotros tenemos que trabajar porque la mujer que llegue a una institución de salud a tener su bebé esté acompañada desde el primer momento hasta que se va. Y a veces, si las cosas son más complejas o no hay espacios, hay que ser creativos para pensar cómo esa mujer puede ser acompañada, porque no basta con que esté acompañada de la partera o del médico. El acompañamiento al que se refiere la ley se refiere al acompañamiento de una persona de su afecto, de una persona de su confianza, en un momento de tanta intimidad y tan importante. Nosotros trabajamos con esto porque pensamos el nacimiento como uno de los momentos más esenciales y más importantes de la vida de las personas. Entonces, nuestra proyección, piensen que esto es como si fuera una piedra en un lago. ¿Vieron que si uno tira una piedra en un lago, uno es el que la tira? Pero en el lago hay ondas que se van expandiendo. Bueno, el nacimiento es un poco eso. Si bien el nacimiento es una parte esencial en la vida de esa persona y de esa familia, esto se va extendiendo en toda la sociedad. Porque con cuanto mayor amor y mayor cuidado nacemos o hacemos y colaboramos para que las personas nazcan, mejor va a ser la sociedad en la que vivamos. Una sociedad más serena, con más respeto por el otro, con más respeto también por nosotros mismos. Entonces, esto es como el fin de por qué nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos, nos estamos ocupando de este momento tan importante, porque los derechos humanos nos permiten, como un gran paraguas, porque ustedes saben que los derechos humanos que vienen de la mano ustedes saben que las Naciones Unidas se conforman después de la Segunda Guerra Mundial, y la carta, que así se llamó, la Carta de Conformación de 1948, de lo que habla es de cuáles son los derechos que todos tenemos, que todos tenemos como personas, y esos derechos no pueden ser ni vulnerados, ni transados, ni dejados de lado. Entonces estos derechos que denominamos humanos tienen que ver con la sensación más primitiva y más básica de las personas, que tienen que ver con la dignidad, con el respeto, con la igualdad, y en ese trato igualitario y respetuoso, el nacimiento aparece como el primer momento, ¿no? Porque uno podría decir que a lo largo de toda la vida estos derechos, por supuesto, tienen que ser protegidos.
pero nosotros ponemos un foco especial en este momento del nacimiento, porque es ahí donde hay dos cosas importantes. Una, la vulnerabilidad, no solo de ese bebito, sino de esa mamá, que va a parir en un entorno que por lo pronto no le es familiar, ¿no? Porque no es que está en un lugar donde ella conoce y sabe, o tal vez sí porque pudo haber ido. También sabemos que los equipos de salud están trabajando para que las mujeres puedan conocer el espacio en el que van a parir. Entonces esto lo hace más amigable y uno no tiene tanto miedo porque tal vez pudo hablar de los miedos que tenga antes. Esta es otra cosa fundamental, que las mujeres tengan los espacios que tienen que ver con la preparación para el parto, se usen para estas cosas y que las mujeres puedan decir los miedos, consultar con los médicos o las parteras lo que consideren y conocer los lugares. Entonces, en esos espacios que decíamos, las dos cosas que suceden, de mucha vulnerabilidad, porque uno está desprotegido, y desprotegido de qué, por eso el acompañamiento, desprotegido de lo que uno siente como el resguardo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me va a pasar? Y esta es la otra cosa fundamental, que hay que explicar, y el equipo de salud, los médicos, las enfermeras, las parteras, tienen que decir qué es lo que va a suceder, qué es lo que le van a poner, qué es lo que si le ponen una vía. Ustedes saben que en muchos lugares, yo no sé dónde están ustedes, pero eso es una cosa también para preguntar, pero cuando las mujeres llegan a tener sus bebés, en muchas instituciones se les pone lo que ellos llaman, lo que los equipos de salud llaman una vía, que es lo que nosotros decimos un suero, ¿no? Que es una aguja que se pone con una solución fisiológica, es decir, con suero que equilibra y permite meter otras sustancias en ese contenido. Por ejemplo, una sustancia que pueda favorecer o facilitar el trabajo de parto. Si eso fuera el caso, la mamá tiene que conocer que le están poniendo una hormona que se llama oxitocina, que es una hormona que el cuerpo segrega naturalmente en el proceso de parto, pero que a veces se pone como unas gotas más, por decirlo de alguna manera, para que eso se acelere. Si este fuera el caso, las mujeres tienen que conocer esto porque eso provoca cambios en el cuerpo. Entonces, si venimos con unas contracciones medio vagas, por decirlo de alguna manera, o cada tanto, es muy probable que eso se acelere y que las contracciones sean más rápidas. Entonces, si uno no le cuenta a la persona lo que va a hacer, se puede asustar, puede no entender por qué empezó a tener contracciones más rápido, y por supuesto, cuando digo contracciones, la contracción viene de la mano de la fuerza que hace el bebé para nacer. Entonces son molestas, duelen, son incómodas, uno puede tener la necesidad de caminar. Entonces, si el equipo de salud prevé estas situaciones, le puede decir, mira, vamos a hacer esto, seguramente te va a molestar un poco más, con lo cual vos te puedes agachar, o puedes moverte, o puedes dejar que tu cuerpo, y ahí hay una cosa muy importante para todas las mujeres y las jóvenes adolescentes que me están escuchando, el conocimiento del cuerpo de cada una, ¿no? Las mujeres tenemos como un privilegio, perdón, pero no tiene que ver con el feminismo ni mucho menos, sino tiene que ver con una cuestión biológica. Tenemos un privilegio que es la posibilidad de conocer nuestros ciclos, de conocernos en el cuerpo, y esto es muy importante para el equipo de salud. Entonces, cuanto más nosotros nos conozcamos, más fácil va a ser para el equipo de salud poder escucharnos. Entonces es importante que las mujeres, con ese registro de su cuerpo, puedan decirle al equipo de salud, o a su partera o a su médico, estoy sintiendo esto, me parece que me está pasando esto, y de la mano de esto dejar que el cuerpo sea el que mande, porque esta es una situación, el nacimiento no es una enfermedad, el embarazo no es una patología, y excepto que haya alguna enfermedad previa, como puede ser, por ejemplo, una persona diabética o una persona que tenga una presión alta, que el equipo de salud tiene otro resguardo, porque son situaciones que hay que mirar con más ojo, excepto que esto suceda, el embarazo y el parto son situaciones biológicas, naturales, sin ningún tipo de patología. No es que el médico tiene que atender como si fuera me duele la panza o tengo una peritonitis o me caí, me golpeé y tengo un esguince. No. Esto es un desarrollo normal. Entonces, en este contexto del desarrollo normal o de lo que significa la normalidad de un embarazo, el equipo de salud tiene que responder como tal y solo participar o meterse, por decirlo de alguna manera, cuando es necesario. Entonces, en todas estas cosas que yo les cuento, son todos los derechos que están en la ley. Es decir, que el equipo de salud informe
todo esto que les conté. ¿Y cómo tiene que ser esa información? Tiene que ser una información clara. El equipo, es decir, la persona no puede hablar de una manera que el otro no pueda entenderlo. ¿Vieron que los médicos a veces usan palabras raras que para ellos son normales y para nosotros no entendemos qué quieren decir? Bueno, esas palabras tienen que ser explicadas. ¿Por qué? Porque hay palabras como oxitocina, adrenalina o palabras muy técnicas que no tenemos por qué saberlas. Porque no somos médicos, no somos enfermeras, no somos parteras. Entonces, la información que tiene que ser clara tiene que ser chequeada, es decir, si la persona entendió claramente qué es lo que estamos hablando. Y si no fuera así, y si no entendió, hay que volvérselo a explicar y hay que volvérselo a decir. Y lo que sucede en estas situaciones también que puede pasar es que, por ejemplo, la persona tenga otra cultura, forme parte de otra comunidad, tenga otros parámetros culturales para parir o para su nacimiento o el nacimiento de su hijo, entonces necesite otras cosas. Y esto también tiene que ser respetado. Ustedes saben que hay muchas comunidades originarias que cada una tiene su diversidad totalmente diferente en función de lo que es el nacimiento y de si la placenta se va a guardar o no se va a guardar, de cuál es o qué es lo que hay que hacer primero cuando nace ese bebé y quién lo tiene que agarrar. Así que todas esas cosas que tienen que ver con las cosas más culturales de nuestro grupo humano y de nuestra humanidad tienen que ser respetadas. Y para eso es importante el diálogo, porque con el diálogo y diciéndoles quiénes somos y que el otro pueda escuchar, esas situaciones se facilitan. Entonces ya sabemos quiénes somos, dónde estamos parados, si nosotros somos de un grupo determinado, y las enfermeras, los médicos, las parteras pueden escucharnos de otra manera. Así que todo esto de lo que hablamos, habla la ley que les acabo de nombrar. Esta ley está reglamentada. El reglamento de la ley lo que hace es facilitar y ampliar el contenido, ¿no? Por ejemplo, cuando el artículo 1 dice a estar acompañada de una persona de su confianza, tal vez en la reglamentación dice será la madre o la mujer la que elija quién, por ejemplo, ¿no? Amplía el concepto. Y cuando hablamos de, por ejemplo, de situaciones a ser informadas, es también vinculada con la lactancia materna, vinculado con que si hay uso de estupefacientes o de drogas, esa mujer pueda tener el registro de qué es lo que hay que hacer con ese bebé y cómo cuidarle a ella y cuidar a ese bebé. Con las situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, si hay algún residente o alguna persona que esté estudiando o recibiéndose y haciendo su especialidad, si hay alguien que va a estar parado ahí, esta persona tiene que saber, la mujer que está a punto de parir o está en trabajo de parto, tiene que saber cómo se llama y tiene que dar su autorización para que esto suceda. No puede haber una sala de partos en la que hay 5 personas y la persona que está a punto de parir no sabe ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni qué hacen ahí parados. No basta con que el médico sepa que es un residente que está estudiando obstetricia. No basta. Hay que firmar el consentimiento de que esto tiene que ser así y que ustedes dejan que una persona los esté mirando. Y cuando hablamos de dignidad, recuerden que habíamos hablado de los derechos humanos como primer eje, todo lo que tenga que ver con el resguardo del cuerpo, es decir, con la desnudez, con los tratos respetuosos sobre ese momento de vulnerabilidad que significa estar con poca ropa o estar a veces desnudo, a veces porque no hay ropa en las instituciones y a veces porque el proceso propio de parto hace que el cuerpo se acalore, porque es un proceso, si quieren, como de una energía y de una combustión, por decirlo de alguna manera. ¿Vieron? Es como si fuera un carboncito que se va como poniendo más rojo porque está a punto de sacar un bebito de la panza, con lo cual imagínense que la fuerza de lo que sucede en el cuerpo es un borbotón de hormonas y de situaciones que suceden. Por eso lo importante de que todo el entorno cuide a esta persona, a esta madre, porque ella no puede, está en otra cosa, ¿no? Está a punto de parir, con lo cual no puede ocuparse de si alguien la está mirando. Sí, eso te iba a decir. Sí, claro, no puede ocuparse de, bueno, tapame, dame algo para taparme o ponerme, no es posible. Así que esas son como las situaciones que hay que tener en cuenta. La posibilidad de que la madre pueda caminar, no hay por qué estar sentado, atado, quieto, ¿no? Hay que poder caminar. Si en los lugares a veces no hay lugar o no hay espacio, hay que crearlos, ¿no? Y una madre puede ir caminando por el pasillo mientras está haciendo trabajo de parto. Piensen que en muchas situaciones todavía hay personas que son atadas para parir, a veces porque es una cesárea y los médicos lo que dicen es, si yo me muevo mientras está produciéndose la cesárea, puedo, digamos, interferir lo que los médicos llaman el campo quirúrgico, que es como todo lo que sucede de la panza hacia abajo, ¿no? Esto se tapa, entonces si yo me muevo,
puedo modificar o puedo hacer algún lío, por decirlo de alguna manera, con todo el material esterilizado. Esto también tiene que ser hablado, ¿no? Porque a veces no es necesario que alguien esté atado en una cesárea, sino que simplemente se puede poner de otra manera para que sus movimientos o el brazo se pueda agarrar, no interfiera con digamos, la ejecución de lo que están haciendo los médicos o los obstetras o las obstetras en ese momento. Por eso todo tiene que ver con el diálogo, con explicarle. Lo que no puede pasar es que una mujer le pongan una vía, no le digan nada, nadie le explique. A ver, yo les voy a contar, ¿me están escuchando ahí? ¿Los veo todos quietos? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Me quieren preguntar algo antes de que siga? ¿Algo que les pueda contestar o que les haya creado dudas? Que hay tantas mujeres jóvenes. Le voy a activar el micrófono. Ahí va. Michelis, ahí los tengo activados. Las chicas que están muy atentas ahí escuchando. Los hombres no se están aburriendo. Porque veo las caras. Sí, chicas, ahí los hombres están aburridos. Por ahí saluda uno. Ustedes vayan anotando. Muy bien, muy bien. Vayan anotando las consultas que vayan teniendo y si quieren me avisan por el chat, le dicen al coordinador y yo las voy levantando o les voy activando el micrófono. Ahí les vuelvo a silenciar de nuevo. Así seguimos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? No, sí. Ok. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los varones, porque esta situación que nosotros hablamos, ¿no? Que parece como que el eje de todo fueran las mujeres, y a nosotros nos gusta pensar que el nacimiento es una situación absolutamente familiar y que cuando hay un varón, porque a veces puede no haberla y la situación de la vida de cada uno puede ser que no haya, pero cuando lo hay, el varón es fundamental en estas situaciones porque es él quien hace como de alguna manera como de un cordón protector sobre esa mamá, y es él el que puede facilitar y hablar y explicar y hacer de puente, ¿no? Piensen ustedes que en general las mamás llegan a una institución de salud, un hospital, un sanatorio, donde sea, y lo que primero pasa, que es lo que estamos tratando que no suceda, pero a veces pasa, es que la persona que las recibe, y con las panzas enormes con las que llegan, les preguntan cómo te llamas, cuál es tu DNI, dónde vivís. Bueno, esto lo podría hacer el varón, porque ya está como con otra situación. Entonces, el varón es el que puede contar esto, y ese varón tiene que, si es así el deseo de la mamá, cuando termina de darle los datos a las personas, tiene que ir inmediatamente con esa mujer. Y vuelvo a recalcar esto. Ustedes son muy jóvenes, pero ojalá que cuando tengan bebés, que falte mucho tiempo, ¿no? Así hacen todo lo que quieren hacer en la vida, pero cuando tengan bebés, se van a acordar que hay alguna situación que tiene que ver como con la tranquilidad de que hay alguien al lado, y eso facilita muchísimo lo que viene después. El trabajo de parto, el nacimiento del bebé, si va a venir mi suegra, mi cuñada, mi hermana, quién va a venir a visitarme. Bueno, todas esas situaciones que tienen que quedar a un margen, porque en ese momento lo único importante es que esa mamá y ese bebé nazcan sanos, hayan nacido con amor, sean bien tratados, que ese bebito no necesite nada más que el contacto con su mamá. Entonces todas estas situaciones se van como si fuera, vieron como si fuera como cosiendo con un hilito antes, ¿no? Y vamos cosiendo con un hilo hasta llegar al momento del parto. Y todas estas situaciones que suceden antes son muy importantes para que ese momento sea lo mejor posible. Porque puede haber situaciones que necesiten una intervención médica. El parto, dicen los obstetras que saben, yo soy abogada, así que yo me dedico a esto desde el derecho, pero estoy con tantos médicos hace tantos años rodeada que ya aprendo, ¿vieron? Escucho, y dicen ellos que los partos está todo bien hasta que algo puede suceder como o que se estanque o que necesite de la mano de un médico, ¿no? Por ejemplo, que un bebito se quede como más tiempo del que debería con la cabecita encajada. Cuando el bebé está por salir y se queda con la cabecita encajada, hay que ayudarlo, ¿no? Porque puede costarle respirar, porque ese bebito está como, no está suelto en la panza a los 6 meses nadando en el líquido amniótico tranquilo como si fuera un pececito, sino que ya pesa mucho, ya es un nene que quiere salir y quiere respirar y quiere estar afuera. Entonces, bueno, ahí puede ser que el equipo de salud necesite hacer alguna intervención. Por eso es tan importante que cuando no sea necesaria la intervención, se queden como mirando. ¿Vieron? Esto es como que si fuera un teatro, ¿no? Ustedes, los que van a ser padres y madres, son los actores principales, y ese bebito.
Y los médicos, los enfermeros y las parteras son como los que están atrás de escena, moviendo las luces, haciéndoles con el guión, ayudando con la escenografía, pero están afuera, ayudando y colaborando, pero rodeándolos a ustedes, que son los únicos importantes en esta situación. ¿Por qué les digo esto? Porque durante muchos años, ustedes son muy jóvenes, pero en Argentina vinieron, a ver, hay muchas situaciones que tienen que ver como si los médicos fueran las grandes estrellas, ¿no? A veces, y a ellos no les gusta que les diga eso porque hablo de equipo de salud, porque ellos dicen, bueno, puede haber médicos y puede haber parteras y puede haber enfermeros que también, bueno. Pero es verdad que todas estas profesiones son profesiones más, que les cuesta menos correrse del lugar, ¿no? Los médicos son más, como más estrellas, ¿bien? Como si fueran más vedettes, por decirlo de alguna manera, y esto es así. Y entonces los tenemos que correr un poco a los médicos de este lugar. Son muy importantes y son muy necesarios cuando son necesarios. Cuando no, tienen que estar como sentados mirando lo que sucede. Y esto no se olviden nunca, los únicos importantes, y ahí los varones son importantes, la verdad que las estrellas sublimes de esto son las mujeres, que ponen su cuerpo para tener a su bebé. Y las únicas vedettes acá son las mujeres que van a parir. No hay ni médicos, ni enfermeras, ni parteras. Son ustedes que van a tener a sus hijos. Así que no desde un lugar egocéntrico, pero sí desde un lugar de saber que ustedes tienen todo el poder ahí, que ustedes tienen toda la posibilidad de pedir lo que necesiten y que todo el sistema tiene que girar alrededor de ustedes. Y después ingresa al otro grupo de 15:30 a 16:30. Perfecto. Eso es martes. Eso es martes. Y a la mañana de 10 a 11. De 10 a 11. Lo que Ahí vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Ah, perfecto. Parto de ahí. Bueno, En los otros puntos digitales. no. Otra cosa de las que quiero hablar, todo esto tiene que ver también con la ley, pero otra cosa de las que quiero hablarles es sobre un espacio muy fundamental para las personas que tiene que ver con qué pasa cuando ese bebé nace. Ustedes saben que hay especialidades que se llaman neonatología, que son médicos especialistas en el primer momento del nacimiento de ese bebé y qué sucede con ese bebé. Los neonatólogos, que así se llaman, en general pueden ser pediatras o pueden ser médicos que hicieron esa especialidad directamente, son médicos que miran nada más que al bebé, si no se van a ocupar de la mamá se ocupa el obstetra. Los neonatólogos miran solo al bebé. Y es muy importante que ese bebé, cuando sale de la panza de su mamá, que si es posible nosotros pedimos que lo pueda sacar la misma mujer de su panza, si esto puede ser así, porque a veces los partos, y esta es otra cosa que dice la ley, es, ustedes vieron que yo estoy sentada parada, ¿no? Que estoy como perpendicular a la tierra, ¿me ven? ¿Sí? ¿Me ven parada? ¿Me ven así? Bueno, a veces es mucho más fácil parir sentados, es decir, sentadas así, que parir acostados. Si yo me acuesto para hacer fuerza, es mucho. Si ustedes se ponen sobre esta mesa que tengo acá y tienen que hacer fuerza acostados, es mucho más difícil, ¿no? Hacer fuerza acostado no es fácil. Si yo estoy sentada como estoy yo sentada ahora o estoy agachada, es mucho más fácil. Por lo tanto, es mucho más fácil sacar a un bebé de la panza sentado que si yo estoy acostada y tengo que hacer fuerza y no sé dónde está, ¿sí? Y se está empezando a trabajar con lo que los obstetras llaman los bancos de parto, que son como sillitas más chiquititas, están más al ras del piso, que tienen como si fuera esta altura, imagínense. ¿Por qué? Porque es mejor que tengamos los pies apoyados para estar más verticales y poder parir en esta forma, ¿no? Como más perpendiculares a la tierra. Y que la ley de gravedad ayude a que el bebito nazca. Sí, es obvio, ¿no? La fuerza va para abajo, ¿no? La densidad, con lo cual es más fácil que ese bebé nazca y que yo lo pueda agarrar. Si esto sucede y tienen la bendición de sacar a su bebé de la panza, que es maravilloso, ese bebito lo único que necesita es estar a UPA de ustedes. Y cuando digo a UPA, digo piel desnuda de la mamá, cuerpo desnudo del bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé lo que escuchó durante 9 meses fue el latido del corazón de su mamá. Había un silencio absoluto en el útero, un silencio absoluto. Solo se escucha el movimiento del bebé en el agua. ¿Sí? Es como un movimiento de, como si ustedes se meten en una pileta, vieron abajo de una pileta muy profunda, como ese ruido, ni siquiera tanto ruido, porque a veces las burbujas hacen más ruido. En la panza no hay ruido. Entonces, ese bebé sale, imagínense ese silencio y de esa calidez, a que haya luces como estas, ¿no? Blancas, ruido de gente, Por eso el silencio, es muy importante que haya silencio y que este bebito sea recibido con todo el amor
al menos sin gritos de médicos que hablen de fútbol o que hablen de otra cosa, quiero decir, ¿no? Que esto también pasa. Entonces ese bebé, a UPA de su mamá, lo que escuchó durante 9 meses fue el latido del corazón de su mamá. Entonces lo que puede escuchar, estando a UPA de su mamá, es solo el latido del corazón de su mamá. Los bebitos, cuando les pasa esto, se llama COPAP, que quiere decir contacto piel a piel, ¿sí? COPAP, las siglas. Este COPAP, por si ustedes lo leen, tiene que ver con que el bebé escucha a su mamá, el latido del corazón de su mamá, huele a su mamá, y eso le da una seguridad absoluta. Y ese bebé que ya está respirando, porque cuando sale ya respira, si no necesita nada, ¿no? Porque algunos bebés que son muy poquitos. Imagínense que de 100 nacimientos, casi 82%, es decir, de 100 bebés, 82 y piquito no necesitan nada de ayuda para respirar. Hay una franja muy pequeñita que puede necesitar alguna maniobra o algún masajecito para hacer la primera inspiración. Ahora, de esos bebitos que no necesitan nada, cuando respiran, están UPA de su mamá, oliéndola y escuchando el corazón de su mamá, naturalmente lo que van a hacer se llama como un reflejo de reptar, como si fueran los bebitos cuando están gateando. ¿Vieron que los bebés reptan cuando batean? Bueno, eso mismo hacen los bebés. Reptan por el pecho de su mamá buscando la teta. Entonces, aparte de darle todo el amor y toda la contención a ese bebé que está UPA de su mamá, inician la lactancia materna espontáneamente. Y eso facilita mucho, no solo el vínculo, fundamental, sino la lactancia. Porque la lactancia materna, ustedes saben que la lactancia tiene que ser en todo lo posible exclusiva a los 6 primeros meses. Un bebito no tendría que tomar absolutamente nada, pero de nada, ni agua mineral, ni nada, más que la teta de su mamá desde que nace hasta los 6 meses. Después de los 6 meses empieza a comer de a poquito, pero la lactancia materna exclusiva, como la conocemos nosotros, se facilita mucho cuando ese bebé tiene ese contacto piel a piel con su mamá y esta UPA de su mamá. Y a veces, cuando esto se dificulta, esto complica el vínculo y complica mucho a la mamá, porque el puerperio, que se llama ese periodo después de parir, puede ser una situación de mucho cambio y de mucha cosa diferente, porque estábamos en la vida con una panza enorme y de repente estamos afuera con un bebito a UPA que requiere de nosotros todo, que no podemos ni comer, que no podemos mover, que tenemos que pedir, y para hacer pis, ir al baño, tenemos que dejárselo a alguien a UPA para que no llore. Entonces toda esta situación se facilita si nosotros en el momento del nacimiento hacemos ese contacto más inmediato con el bebé. Entonces todas estas cosas, a ver, el trabajo de parto como hablamos, el espacio del parto como se los conté, y el puerperio o el minuto después de que ese bebé nace, llamado el COPAP, ese contacto piel a piel, todo esto es fundamental para que los nacimientos y que nosotras tengamos una experiencia positiva, pero también para que los bebés nazcan con todo el amor y toda la calma, porque después ese bebé puede ser controlado, medido, pesado, si hay que darle vacunas, pero después de que esté, dicen los que saben mucho de esto, como mínimo 1 hora sin ser separado de su mamá. Y la verdad que si se pudiera, y el bebé podría ser chequeado a UPA de su mamá, ese bebito no tendría que salir de UPA de su mamá. Así que estas son como las 3 esferas, ¿no? Hay preguntas que después, si no, voy a cambiar de ley. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme hasta acá? Yo tengo acá, si querés, el PPT, si querías pasar algo de lo que había quedado. Ok. Si querés venir por acá. Yo, si quieren hacer alguna consulta, puedo, es el año pasado, si puedo activar los micrófonos. Sí. A ver. Vuelvo a activar. A ver si me quieren preguntar. Sí. Porque quiero llegar a la ley de... Dale, yo te la puse ahí porque por ahí visualmente te sirve. Había alguien... ahora va a mostrar un PPT que seguramente lo están viendo en pantalla. Es lo que estuvimos hablando, por eso se lo voy a pasar rápido hasta llegar a la ley. Acá sí voy a... ¿Hay alguien que me quiera decir algo? ¿Seguimos? Después miren que va a haber momento de preguntas, ¿eh? Voy a correr acá para que se vean bien ustedes. Voy a correr un poco acá la cámara, así te aparece ahí, pantalla. Alguien que... Ana,
Cura Brollero, Victorica, Maipú. Si hay alguien que quiera hablar, que me avise por el chat porque yo no, están sin la cámara y no puedo ver quién está del otro lado. Bueno, seguimos Bueno, entonces. acá les voy a mostrar estas que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Estas filminas. Sí, se están viendo porque yo estoy viendo. Bueno, estas filminas tienen que ver con un documento que sacó las Naciones Unidas. Ustedes saben que las Naciones Unidas tienen varias organizaciones que tienen que ver con diferentes temas. La OMS, que es Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la salud en el mundo y se ocupó especialmente del parto en un documento en el 2018. Y el documento se llama Por una experiencia positiva del parto, porque se dieron cuenta que estaba habiendo situaciones de mucha violencia y de mucho maltrato. Entonces, yo esto lo voy a pasar más rápido, pero les voy a contar. Estas son algunas de las cosas que dice el prefacio del documento, que si ustedes lo quieren bajar, entran a la página de Naciones Unidas, que es OMS, ¿sí? .org.ar, y ahí van a tener este documento que se llama Por una experiencia positiva del parto. En el prefacio, lo que dice el documento, esto no es para ustedes, pero entre algunas otras cosas, es como ampliar la mirada de que ya no es suficiente que las mujeres y los bebés sobrevivan, es decir, que por supuesto tienen que vivir, porque lo que se estaba tratando de bajar era la mortandad infantil y materna, ellos le dicen esas palabras raras, morti, morbi, pero que esto es obvio, que esto tenemos que ir para arriba, ¿no? No es que, obviamente que nadie se tiene que morir por un parto, y si no, no solo eso, sino que sea una experiencia, y ahí dice, positiva para la mujer y su familia. ¿Por qué dicen esto? Porque se dieron cuenta que había muchos traumas, mucho maltrato y mucha situación que arrancaba en el parto y continuaba. Entonces, había situaciones psicológicas, físicas y emocionales que por el maltrato o la violencia obstétrica, como nosotros lo conocemos en Argentina, que se producía en el parto, quedaban con este daño y este dolor profundo que significa en un momento tan importante de la vida ser maltratado. Así que acá tenemos algunas filminas que ustedes pueden pedirnos, los que quieran, a través de Mariana. Nosotros tenemos páginas de Argentina Gobar, pero aparte estas formas, digamos, de derechos, que son todos los derechos que están, no solo en nuestra ley, sino en este documento que les hablo, pueden ponerlo en las escuelas, en los hospitales, donde ustedes quieran, y los pueden bajar e imprimir como ustedes quieren, ¿no? Esto es un poco lo que hablamos, yo los voy a pasar para que ustedes los vean. Administrar anestesia para producir el dolor, perfecto. Si una mujer quiere algún tipo de anestesia hay que dársela. No separar a la mamá. Esto es muy importante, chicos, muy importante. Que ese bebé esté a UPA de su mamá. Ahí pusimos informar, acompañar y decidir. La forma de dar a luz, como yo les contaba. Nadie tiene que soportar ser acostado si no desea estar acostado. ¿Qué se debe? Animar a la mujer a seguir su propio impulso de pujar, a realizar el corte tardío del cordón. Esto tiene que ver con que ese bebé esté a UPA de su mamá en forma irrestricta. Entonces el cordón que está uniendo a esa mamá con ese bebé se debe cortar cuando deja de latir, que quiere decir que ese bebito está respirando con el pulmón, respirando aire, por supuesto, porque cuando estaba con el cordón lo que hacía era el líquido amniótico, sí le pasaba el líquido amniótico. Ahora cuando el bebé empieza a respirar y ese cordón va bajando las pulsaciones y deja de latir, se corta cuando deja de latir. ¿Por qué? Porque por ese cordón pasa una barbaridad de sangre maravillosa para ese bebé, que lo protege de enfermedades, que le amplía su sistema inmunológico y que le aporta hierro considerablemente. Entonces, lo que se dieron cuenta los científicos es que cuando los bebés tienen ese borbotón, si quieren, de sangre durante esos minutos, y cuando deja de latir se corta el cordón, esos bebés no tienen anemia, están mucho más protegidos, la lactancia se facilita, y lo que se dieron cuenta es que cuando el cordón nace el bebito y se corta inmediatamente, todo eso que les acabo de decir no sucede. Así que ojo con el corte tardío del cordón, pídanlo, exíjanlo. ¿Qué se recomienda? Bueno, una comunicación efectiva, lo que les contaba, técnicas de relajación para bajar y para disminuir el dolor. El parto es una situación dolorosa con un fin, no duele porque sí, duele porque hay una cabeza de un bebé que está queriendo nacer y que en general pesa 2,5 kilos, 2,8 kilos, 3,100 kilos, 3,2 kilos. Imagínense que hay que sacar de dentro de un cuerpo
3 kilos y pico de una personita. Entonces, el dolor tiene ese sentido. No es que me muero de dolor porque me estoy muriendo, que me golpeé con algo. No, si me duele y lo pienso así, tengo que buscar todas las alternativas para que ese dolor disminuya. Pero lo que va a venir es un bebé. Entonces no es que estoy sufriendo, esa es otra cosa para laburar con las mujeres, ¿no? Sufro y bueno, me puede doler un bebé, sí, me puede doler, la verdad que, pero ¿saben qué? Hay mujeres que no les duele tanto y tal vez ustedes son una de esas, así que ojo con esto de que siempre duele, a veces no duele tanto y a veces hay técnicas para bajar el dolor. Entonces hay que leer, hay que estar preparado, infórmense. Hay muchos antropólogos, hay muchos médicos, hay muchas parteras que están escribiendo mucho sobre esto. Así que si les interesa, digo a los jóvenes que son los que veo, perdón los que no veo, pero si están algunos en carreras universitarias, fórmense y pídanos información a nosotros, mándenos correos, ahora les voy a dejar mi correo. Si a alguien le interesa lo médico, le interesa la salud, o si son grandes y tienen ganas, infórmense de verdad, no las cosas solos de la web que a veces son más superficiales. Infórmense porque hay muchas personas muy capacitadas que están escribiendo y que los pueden formar y que los pueden ayudar a quedar embarazadas con todo esto ya resuelto de alguna manera y visto y los derechos y demás, o a exigir ciertas cosas o a pasar este maravilloso momento que significa ser mamá y papá con las mayores herramientas posibles. Así que ahí el conocimiento lo tienen ustedes y la posibilidad de conocerse el cuerpo y conocer técnicas, maneras, formas, ¿no? Cuando los médicos hablan de borrar el cuello del útero, yo siempre les digo a los médicos, si ustedes no dicen borrar, ¿qué significa para nosotros borrar? Es que se borra con una goma algo que escribí mal, eso es borrar. Bueno, para los médicos, el borrar el cuello del útero quiere decir que cuando el útero está empezando a hacer un trabajo de parto, el cuello se va borrando porque es como si se abriera tanto que nace el bebito. Entonces esto es importantísimo para todos ustedes que empiecen a escuchar esto y a saber, ¿no? Y a hablar de esto. Sigo con... Bueno, esto es más para los médicos, no para ustedes. Esto es más para los médicos. ¿Cuál es el gesto médico? Esto tiene que ver con los médicos, que yo les hablo a los médicos de... qué quieren hacer, por qué lo hacen, ¿no? Esto de que implica el dolor y el sufrimiento. No por ser una situación que puede doler, tiene que ser una situación ni de sufrimiento ni traumática. Esto hay que sacárselo de la cabeza. Es decir, lo traumático es el maltrato. Lo traumático es que uno avasalle al otro, que el otro se sienta no escuchado, maltratado, vulnerado en sus derechos. A ver, les cuento paréntesis, situaciones que nosotros escuchamos en la Secretaría con las denuncias de violencia obstétrica o con los testimonios. Las mujeres, entre las cosas que dicen fue, nadie me contó nada y me dejaron en un pasillo y yo no vi a mi bebé durante horas y horas. Eso es maltrato, eso es avasallar al otro, eso es desconocer el derecho que el otro tiene. Entonces, o sea que es un proceso, pero no tiene por qué ser traumático ni implicar sufrimiento, como todos te dicen, no sabes, el embarazo es un te traumas, te enloquece. No tiene por qué, es esto, no tiene por qué, porque uno puede transitar ese momento. Piensen que, como me decía un médico el otro día, no debe ser tan terrible si esto se viene haciendo de los albores de la humanidad, ¿no? Estamos acá todos nosotros porque han parido cientos y millones de personas en el mundo, en la historia de la humanidad, en estos 5.000 años de cultura y para atrás. Entonces, la mirada sobre esto tiene que ser, voy a prepararme con todo lo posible para este momento, porque también debo decir que hay una fuerte desconexión de lo femenino de las mujeres, con esta filmina que esto lo trabajo con las mujeres y con los médicos, es nuestra responsabilidad, y ahí siempre la contracara del derecho y de la responsabilidad. Cuando yo hablo de derechos, siempre atrás de esos derechos hay responsabilidades. No vamos a luchar por nuestros derechos y no tenemos responsabilidades. No. Somos personas pensantes que sabemos que todo tiene dos caras. Derechos, responsabilidades. De la misma manera que yo tengo mi obligación de estar informada y de prepararme. ¿Cómo? De la mejor manera, como encuentre, como pueda. Pero no puedo llegar al nacimiento, al parto, como descolgada y no tener la menor noción. Eso sí también es de las mujeres. Y a veces en los equipos de salud les pasa eso. Hay personas
que no tienen la menor noción de absolutamente nada, entonces el trabajo se complica y se dificulta. Y esa es una responsabilidad del mundo femenino o del mundo familiar o de las mujeres y de su entorno, de estar preparadas. Si hay que hacer un trabajo corporal, si tengo alguna situación previa, preguntarle a mi mamá cómo nací yo, porque eso me va a ayudar a crear un diálogo con las personas, mamás, abuelas, tías, quienes me puedan contar cómo fue mi nacimiento. A veces no es la madre, a veces son otras mujeres, no importa, a veces el maternaje viene de otro lado, no importa de dónde venga. Y vamos de lleno a la violencia obstétrica. Cuando hablamos de violencia obstétrica, ahí tienen la definición. La ley de protección integral de mujeres, que tiene que ver con la violencia genérica, lo que habla la ley es de la violencia en sus tipos: física, psicológica, simbólica, es decir, una publicidad, por ejemplo, denominamos una publicidad denigrando a la mujer, ¿sí? Es una violencia simbólica. Ahora, cuando hablamos de violencia obstétrica, en el artículo 6 de la ley, que yo se los recomiendo que lo lean la ley y la reglamentación, dice que es la violencia obstétrica. Esto fue un gran logro, porque se conceptualizó. Argentina junto con Venezuela y México son los pocos países que tienen conceptualizado legalmente qué es la violencia obstétrica, es decir, el avasallamiento, la omisión, las conductas, las prácticas sobre los procesos reproductivos o el cuerpo de una mujer. Ojo con esto, que no siempre es un hombre sobre una mujer. Es decir, la violencia obstétrica es ejercida por el equipo de salud. Puede haber mujeres que ejercen violencia obstétrica sobre mujeres. No tiene que ver siempre con que son hombres que violentan a mujeres, porque en el equipo de salud puede haber mujeres que hagan mal las cosas y también violenten a mujeres, que afecta a la mujer al recién nacido. Ahora, la violencia obstétrica siempre, ahí les dejo esto que tiene que ver con, esperen que termino con la frase, la violencia obstétrica siempre empieza de una manera sutil, ¿no? Verbal, con alguna frase, con alguna, bueno, mamita, bueno, no, en vez de decirnos el nombre, usan la palabra mamita, diciéndonos cosas como, bueno, no te quejes, no grites, no digas, ¿no? Con situaciones así. Y después hasta pueden situaciones físicas, de violencia física. Así que, ojo con la conceptualización, abarca todo, de la A a la Z, y puede terminar o no en una mala praxis. No necesariamente, a veces una violencia obstétrica termina simplemente en un maltrato o en un avasallamiento de los derechos más esenciales, y a veces termina con una mala praxis, y con una mamá o un bebé dañados por el accionar o la omisión del equipo de salud. Ahí están las normas. Derechos de padres e hijos que estábamos hablando, lo que se celebra esta semana, ley de parto respetado y su reglamentación. Entre la ley y la reglamentación pasaron 14 años. 26485, protección integral de las mujeres, conceptualización de violencia obstétrica, artículo 6. Reglamentario, decreto reglamentario 1011. La ley es 2009 y la reglamentación es 2010, eso es más lógico, más cerquita, ¿sí? Ley de derechos de pacientes, esto es para los que usan o son equipos de salud o se ocupan de la salud. La ley del derecho del paciente es lo que nos dice a nosotros, pacientes, cuáles son las cosas que tenemos que firmar y que dar nuestro consentimiento informado. Si nos hacen procedimientos, si van a venir una persona como les contaba, si nos van a hacer algún procedimiento, nos lo tienen que informar. Y tenemos que firmarlo. Esto es la ley, lo voy a pasar rápido porque son todos los derechos de los que hablamos, todos los de recién nacidos, lo que les conté. Y este es el artículo E de la ley, para que lo lean, sobre lo que hablamos de violencia obstétrica. En el inciso E, esto es el decreto reglamentario, amplía y dice también que las instituciones de salud, por eso las placas que les conté antes, tienen que tener en sus paredes los derechos. Porque las instituciones, los hospitales, tendrían que tener a la vista estos derechos, para que la gente sepa, si no lo hizo antes, cuáles son los derechos que lo asisten en el momento del embarazo y el parto. Esto es donde nosotros trabajamos. Ese mail lo leo yo y el teléfono lo atienden otras personas, pero me pasan la llamada. Cualquier información que ustedes necesiten, no tiene que ser solo una denuncia, puede serlo o puede no. Un testimonio, una consulta, ganas de contar algo. Si saben de una hermana, una prima, una persona que tuvo una situación así, yo los invito a que como que giren en su entorno y pregunten, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue tu parto? Y que recoger esa información, porque hay mucho más maltrato del que uno cree. Y cuando uno empieza a hablar con las mujeres, es muy interesante escucharlas, porque empiezan a contar cómo fue su parto. Así que
Para cualquier testimonio, cualquier información, material gráfico, nos llaman y nos preguntan. Hay una frase, y con esto termino y me dicen lo que quieren. Les voy a dejar varios nombres. Uno es Michel Odent, que es un famoso obstetra francés, que tiene cerca de 86 años, que trabaja por el parto respetado hace muchos años. Por eso la Semana del Parto Respetado nace en Francia, digamos, como una especie de homenaje también a él, que fue quien trabajó tantos años por esto, por el respeto a los tiempos del bebé, por el respeto al nacimiento, por el respeto a los tiempos del parto. Michel Odent dice que todos podemos participar en una mejor forma de nacer desde nuestro lugar y que cuanto más amor y más respeto haya en el nacimiento, vamos a cambiar el mundo para tener un mundo más sereno y con mayor amor. Así que yo con esta frase me despido para que piensen que todos nosotros, estemos en el ámbito médico o no lo estemos, podemos hacer algo para que tengamos una sociedad más amorosa, más respetuosa de quiénes somos y de quién es el otro, y de que ese bebito nazca con todo el amor y toda la serenidad y toda la paz posibles. Así que les agradezco y dejo abierto para que me pregunten. Bueno, buenísimo, estuvo súper interesante. Muchísimas gracias y voy a empezar a activar los micrófonos. Les recuerdo, los que no nos ven, los que yo no puedo ver por la cámara, que me lo pongan por los mensajes. Bueno, hay dos, acá, bueno, Villarino pide que le pasen el PPT. Los que me pasaron el mail en el chat se los mandé en el momento, así que ya lo tienen. Voy a activar, San Martín, hola. Voy a activar a... Firmat, ¿nos escucha? Hola, Firmat. Vamos a Villelisa, donde hay más chicos. Villelisa, ahí activo el micrófono. Que está el ¿Cómo están? Uno trata de hacerlo antes que nada. Entonces, por ahí, eso. Te ve todo tan grande. Sí, estamos con Villelisa. Algunas de las consultas, nos escuchamos atentamente, se ve la imagen un poco congelada, pero bueno, queríamos saber si el coordinador se puede acercar al micrófono y decirnos qué les pareció la videoconferencia y demás. Pero vamos a mamás en un momento vulnerable, en un momento en que todos debemos ayudar, la familia y el equipo de salud. Cuando lo hace, como dijo la abogada, la mayoría no necesita ningún tipo de, a lo sumo, aspirar un poco la boca, se puede estar con la mamá. Es muy importante los tipos de cordón, vigilar. Si nos está haciendo una devolución la coordinadora, no estamos escuchando bien, El equipo de asistencia prácticamente se lo hace, pero lo ideal es que esté en contacto con tu mamá. Bueno, Viceloisa, muchas gracias. ¿Nos pudiste escuchar bien durante la videoconferencia? Sí, perfecto. Hola, ¿me escuchas? Julia Brochero. Lo que quería decir yo era que a mi hermano con los electrones no tenía ningún problema. No era algo que realmente... Esta no está queriendo consultar, no está escuchando nada. ¿Viste que está hablando? Hola, hola. Hola, sí. Villa Loíza habla. Hablaron y se lo llevaron. Lo que hace uno es la mamá llegó al bebé porque tal motivo. Eso sería lo correcto. Yo soy lo que va a estar queriendo hablar. En algunos lugares también hay, según el informe nacional de autocrítico de salud, hay profesionales que no llevan a cabo el caso de explicarme tanto al paciente, sea bastante caso, como hablando del mundo del parto, pero Perdón, está hablando Firma, no estoy pudiendo escuchar. Un periodista que manda prensa para... Bueno, activo nuevamente Firma. A ver, ahí se nos pueden escuchar. Villelisa. No se escuchan. Ya está bien, era una forma de ahora la tendencia al revés.
Elisa. todo con ella. Nada. Bastante prueba en eso. Aparte, durante muchos años el médico era como el médico. El médico claro, te decía Durante muchos años, y para partir, en parte por eso empezó la reunión de Turquía está ahí. El médico era el médico, y si yo te decía esto es blanco, vos me tenías que creer blanco. Dice, hay un micrófono que se activó. Bueno, tenemos Eugenia de Ceres, tenemos Villa Eloísa, tenemos Rufino, tenemos Vincú. Todos me preguntan nuevamente, me ponen acá muchas gracias, muy buena la videoconferencia. Nos dice Villarino, Grollero, Rufino. Hola. Sí, hola. Villa Eloísa, Franco. Franco, ¿Me ven? ¿cómo ¿Me estás? escuchan? Sí. ¿Cómo le va? Bueno, yo le quería agradecer, la verdad que la videoconferencia estuvo genial. Y no haber sabido hace 10 meses atrás que fui papá primerizo de un montón de cosas. Pero bueno, contarles un poquito mi experiencia y hacerles un par de preguntas. Claro. Con mi señora, padres primerizos, estuvimos 19 horas con trabajo de parto. Imagínense, un montón. Mi pregunta sería, yo como papá no me dejaron ingresar al quirófano porque bueno, fue cesárea. ¿Hay algo en la ley sobre eso? ¿Puedo ingresar al quirófano? ¿No se puede? Lo vi desde la puerta, alejado, mal, después de estar 8 horas dentro del quirófano porque aparentemente iba a ser parto normal. Entramos a las 20 horas y 24 horas cuando nació la trasladaron rápido a la sala de parto y no pude ingresar. ¿Hay algo en la ley? Sí, mira, cuando yo digo acompañamiento, también hablamos de eso. ¿Qué pasa? Yo te doy una respuesta que dice la ley. Ahora, la otra respuesta, que si acá hubiera un médico donde te atendieron, lo que te van a contestar es, nosotros, varias cosas. Nosotros no podemos dejar, si estabas en la puerta es ridículo, no entiendo por qué no te dejaron ingresar, porque no es que te fueran a otro piso, porque a veces es ridículo. A veces, y esto tiene que ver con lo que tenemos que cambiar. A veces el equipo de salud lo que le cuesta incorporar es que una persona, digamos, seguime el razonamiento de ellos, ajena, entre comillas, a su entorno, presencie que eso es lo que hay que cambiar, porque vos, que sos el padre, sos el único importante ahí, por supuesto los médicos que hagan la cesárea, obvio, pero digo, después de ellos y de tu mujer, venís vos como importante. Entonces, el equipo de salud no le ve obstáculo, porque una cosa es que vos me digas, mira, no teníamos, una respuesta es, no tenemos suficiente ropa para que los papás se pongan porque no tenemos equipos. Esto puede ser una respuesta que me ha pasado. Otra respuesta puede ser, bueno, nos cuesta mucho que el jefe del quirófano acepte que haya un papá porque a veces se desmayan. Yo te voy a decir una cosa, de todos los años que hago, hace 18 años que me ocupo de esto, en general los padres no se desmayan. Y si se desmayan, no se desmayan se desmayan y se pueden, tal vez se pueden caer. No, esto es una fantasía más que tiene que ver con las películas de que un hombre se desmaya, digamos. Siempre hay alguien que pueda sostenerlo. Yo he conocido 2 casos en 18 años, digamos. La verdad que no es un argumento muy contundente, el hombre se desmaya, como si fueran todos que no pueden ver una situación, ni siquiera, no es una cirugía lo que están viendo, es decir, porque están como tapados, están viendo el nacimiento de su bebé, ¿no? Entonces, por eso te digo, y es verdad, y ahí hay otra cosa, como somos en Argentina, viste, creativos, que tenemos que pensar, cómo hacer para que mediante no el combate, no peleándonos, pero sí como del diálogo, se pueda hacer que en esa circunstancia el papá esté presenciando y esté ahí. Yo conozco muchas situaciones de personas que, como te pasó a vos, que no dejaron un quirófano, y a lo largo de las capacitaciones y las charlas, y ¿sabés de quiénes? De los que están adentro luchando por esto, ¿viste? De las personas que están adentro del sistema de salud y tratan de que esto, entonces, bueno, venido, dejarlo entrar un poco. Esto hay que cambiarlo. Y la verdad es que si una mamá tiene que parir en un quirófano, el sistema tendrá que adecuarse a que ese papá o esa persona pueda estar mirando esa cesárea y estar al lado de su mujer. Hay algunas instituciones de salud en las que el papá está de este lado, viste que el campo está así, como se viste que le tapan el campo, ellos lo llaman. Bueno, que aunque sea el padre esté sosteniéndola a la mujer acá y que cuando nazca el bebé se pueda bajar el campo, entonces vos lo puedas agarrar, ¿no? Que es una locura, si vos, los médicos me escuchan, me van a decir, Silvia, estás loca. La verdad
es que no hay ningún obstáculo para que uno agarre al bebé. No es que lo vas a contaminar, le vas a hacer nada. El bebé tiene una capa, ¿no? Que nace con esa capa maravillosa, y no le pasa nada, y tiene que estar en la boca de su mamá o en la mano de su papá, nada más. Sí tenés derecho a estar ahí en el quirófano, no es que la ley dice, no, artículo 4, si es quirófano, no. El acompañamiento es desde que sale hasta que se va. Y si tiene que estar en un quirófano porque tiene una cesárea, también en el quirófano. Pero estas son cosas que cuestan mucho. El quirófano es un espacio que los médicos sienten, para que te des una idea, vieron como si fuera su espacio, ¿no? Entonces, esto es mío. Y si vos venís de afuera y viste, no sé si en tu caso es como hasta ridículo porque estabas en la puerta, digamos, ¿no? Está buenísimo que se ponga en la puerta. Sí. Pudiste verlo, sí. Eso es maravilloso. Sí, lo pude ver, pero me hubiese gustado, como vos decís, agarrarle la mano a mi señora y estar en ese momento. Pero bueno, estuvimos ahí. Y otra cosa que me pareció raro, que antes vos comentabas, que le apoyaron el bebé, como vos decís, en el pecho, pero no estuvo ni un minuto apoyado. Y enseguida lo sacaron, le pusieron la vacuna, y no pasaron ni 2 o 3 minutos que me dieron al bebé en brazos y me cerraron la puerta del quirófano. Imagínate yo, papá primerizo, ¿qué hago? Hola, ¿qué tal? Nadie me había explicado nada. Sí. Esas cosas, por eso es importante y es maravilloso que por eso yo tratamos de darles lo que necesitan, de que esto se sepa. Porque la verdad es que esto que vos decís, me dieron al bebé, la qué tal, y de repente no te dejan entrar, pero después te lo dan. Esto es como un delirio el sistema, ¿no? Porque no te dejan entrar, estás así, pero después te dicen, bueno, ahora qué tal, ahora quédate acá. No te cuentan nada, no te dicen nada. Y a ver, y te voy a decir, es lo mejor que te pudo haber pasado, porque muchos bebés se lo llevan, entonces no lo tenés ni vos ni tu mujer. Entonces se lo llevan a una cunita afuera, entonces lo miden, lo sacan, lo ponen. Es otro, a ver, estas son cosas que la verdad, que no se sostienen mucho tiempo más. Porque esto es ¿saben por qué se hace esto? Por rutina. Esto se hace porque los médicos hacen así las cosas. Nada más. Porque los bebés, cuando respiran y están perfectos, no necesitan ni que los pesen, ni que los miden, ni que les vacunen inmediatamente. La evidencia científica sobre las vacunas y sobre la necesidad de los bebés de hacerle algún estudio es clarísima. Muy poquititos bebés necesitan algo inmediato. Tu hijo seguramente estaba perfecto. La vacuna se la podían haber dado a las 3 horas o a las 2 horas. No era necesario y no iba a cambiar el peso. O sea, vos te decías, mira, pesó 3 kilos 100. ¿Vos pensás que va a pesar 3 kilos 120? Si lo pesaban 1 hora y cuarto después que nació, no va a cambiar el peso. Si lo estiran un poquito para medirlo, no te va a cambiar si es. Pero esto tiene que ver como con lo que sucede con el sistema de salud, que tomó el nacimiento como una patología más. Entonces, es como si te operaras ¿viste? Una apendicitis. Señora, haga esto. Entonces, meten al nacimiento en esta máquina de tú. Y es una máquina. Por eso tenemos que ponerle otra mirada. No es una máquina. Es muy importante para ese bebé estar a boca de su mamá. Y te vuelvo a decir, todo lo que puedas sumar, por ejemplo, que haya sido vos y no otra persona que lo haya tenido a boca, es fundamental. Fundamental. Entonces, para nosotros, la posibilidad de trabajar con el conocimiento, con el aprendizaje de esa mamá y de esa familia y con ese momento fundamental del después, es esencial. Es esencial, es decir, hay que empezar a hablar de esto y los médicos, algunos se van a enojar, otros van a decir no lo podemos hacer por lo edilicio, otros van a decir no tenemos posibilidades económicas o recursos para hacerlo. Esto tiene que ver con un cambio cultural, hay que cambiar la cabeza, hay que desaprender muchas cosas que ellos aprendieron. Esto también es importante, los médicos y las enfermeras fueron formados para intervenir. Entonces nosotros estamos diciendo, miren, nosotros y todos los médicos que están trabajando para esto, no tienen que intervenir ustedes si no fuera necesario. Entonces te dicen, ¿cómo no intervenimos? ¿Y qué hacemos entonces? Entonces, hay que cambiar la cabeza. Y para cambiar la cabeza lo que se necesita es la paciencia de que esto, cuando tu hijo tenga hijos, ya no hablemos más de esto, ¿no? Y él pueda tener los hijos. Ese es nuestro objetivo, que en unos años, 20, 10, 5, lo que sea, lo más rápido posible, ya estemos hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces los bebés, sea obvio que un bebito va a UPA de su mamá y que no tengamos que decir y que yo ya no hable más de esto y que podamos decir,
Argentina tiene un nivel de nacimientos con respeto, con amor y con bebitos altísimo, que no es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Tenemos nuestros parámetros de Argentina no están al nivel de los internacionales y tenemos que subir un poco el piso, ¿viste? Para que los nacimientos se hagan de otra manera. En eso estamos. Pero igual, buenísimo porque tuviste 20 y pico de horas con tu mujer, es una maravilla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí. No, a mí me gusta, soy muy familiar y me gusta. Obvio. Bueno, sí, aparte había leído mucho y demás, pero uno por ahí piensa en esa mamá soltera o en esas familias que no están bien constituidas, todo el trastorno que pasa, ¿no? Entonces... Obvio. Y si vas a seguir teniendo, ya sabes todo. Y ahí te vas a poner más duro y lo vas a tener a UPA. Dale, la verdad que, bueno, les agradezco, te agradezco ni hablar con esta videoconferencia. Y nada, qué lástima que pasa siempre, ¿no? Que uno hace invitaciones, por ejemplo, en nuestro caso, Villa Loíza hizo invitaciones a los médicos de la localidad, mediante el WhatsApp a mamás que estaban embarazadas y tenemos la presencia de una sola, en este momento conmigo. Claro, acá. Pero bueno, claro. Lo importante es hacerlo, es empezar a través del boca a boca, del diálogo, que se conozcan estas prácticas, estas cosas, estas leyes, y bueno, seguir trabajando. Igual estamos cerca, así que si ustedes nos quieren invitar y que yo vaya, yo voy y ahí podemos hacer más ruido. Así que si querés, podemos hacer una ida, no te hagas problema. Sí, una de las cosas Estamos que siempre a decimos 400 es que kilómetros, ponemos... 400 kilómetros. ¿Cómo? ¿A cuánto? Estamos a 400 kilómetros. 400. De nosotros, nada, estamos re cerca. Es Sí, un viaje en auto, olvídate, estamos re cerca. Podemos ir perfectamente, así que vos pensás si nos invitan desde la SECRE, me llega una invitación y podemos ir perfectamente. Es buenísimo. Dale, lo voy a proponer. Muchísimas gracias. Claro, y ahí convocamos. Suerte. Les digo para todos los Gracias. puntos en general, la idea nuestra, y gracias, porque él estuvo presente en todo el ciclo, estuvo las 3 del ciclo. Para todos los puntos en general, nosotros la idea de cuando videoconferencias también es traerles al especialista, al referente en el tema, para que ustedes, en el caso que quieran, puedan pedir una capacitación. Si ustedes creen que es necesaria, pueden ir ahí de manera territorial, pero la idea es acercarle y que sepan que existen, ¿no? Que existen secretarías que se encargan de trabajar con determinados temas. Bueno, a ver, el saludo entonces a Villa Elisa, que eran un montón, les mandamos saludos, ahí a ver si los podemos ver. Villa Elisa, muchas gracias. No supo al final qué escuela eran. Profesional de salud, gracias por haber venido más tiempo. Adiós. Gracias. Ahí los saludo. Sí, ahí lo vimos saludando. Pero alguien habló, pero no se escuchó nada. ¿Ustedes nos escucharon bien? Claro, por eso preguntaba. Claro. Sí, no pude saber qué escuela eran porque ellos nos escucharon, nos vieron bien, me ponían acá en el chat, pero nosotros no... Villa Elisa, seguimos con el micrófono activado. ¿Te querés acercar el micrófono? ¡Qué divino! Ay, ¿no seguía hablando? Villa Elisa, sí, ahí estamos. No me dijiste qué escuela eran. ¿Te puedes acercar al micrófono? Sí, ¿no está bien? Se ve volumen. Ahí los escucho bien. Bueno, Villa Elisa, no pude escuchar, les agradezco muchísimo la convocatoria y que hayan convocado a esta escuela que no pudimos saber al final cuál era, pero me imagino que los chicos tendrían entre 14. ¿Más grandes? 7 me pareció, ¿no? No sé, puede ser ahora. Bueno, a todo el resto de los chicos digitales, nuevamente muchas gracias. Hola, ¿me escuchás? ¡Sí! ¿Es Villa Elisa? Se ve el interior. ¿Por qué se escucha tan mal? Sí, el interior, pero igualmente se escucharon bien.
Sí, te escuchamos. Sí. Claro, tienen que hablar, porque yo hablo tanto, no me tienen que hablar. Te escuchamos ahí, Vicelisa. No, hicieron andar mal el wifi porque no es muy bien. ¿Y si te decís que te escriban? Porque tal vez ahí podemos... Bueno, Vicelisa, si nos querés escribir por el chat, igualmente, los chicos eran de cuarto año, nos dicen. Muy bien, sí, tenías razón, tenían 17, claro. yo les decía más chicos. Que hay que nos pregunten. Perfecto, los chicos eran de cuarto año y, ok, y si nos querías hacer alguna consulta, también hacela por acá que la respondemos. También les agradezco a los que siguen conectados, Firmat, si quiere decir algo, algún comentario, Kitilipi, La Pampa, Victorica y Caraguatay. Sí. ¿Y? ¿Qué dice la gente? Bueno, y les agradecemos haber formado parte del ciclo, o al menos haber trabajado, haber participado de esta videoconferencia. Y bueno, con el equipo pensamos en hacer otro dentro de un mes, volver a repetir algún ciclo con temas que sean de interés. Así que muchas gracias por haber estado. Un placer. Gracias.